tenemos pues nuestra primera entrevista en español. Joder, qué magia, ¿no? Y estamos con nuestro invitado de hoy, Manul. Ey, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, aquí disfrutando de la experiencia. Muy guay, Radar Radio. Pues hombre, bienvenido a Inglaterra. Sé que es más o menos mucho más frío que Sevilla ahora, que estás evitando el calor. Sí, allí hace como unos 40, 50 grados ahora mismo. Joder, un calor escalofriante, ¿no? Puta locura. Cangrejos por todos lados. La cosa es que yo he intentado descubrir algo, pero a pesar de todo eso, de todos mis esfuerzos para encontrar algo sobre ti, no he encontrado nada. Por favor, explica quién eres. Pues yo soy un chico de Sevilla, de 29 años, que empezó en esto de la música con el rap y tal, pero con el paso del tiempo pues fue descubriendo la cultura UK, ¿no? De aquí de UK, y se fue interesando por el sonido grime, sonido dubstep, y a partir de ahí pues... Lo interesante de ti es que la única cosa que he descubierto es que tú eres parte de no solo un equipo, pero tres, o al menos tres. ¿Cómo va eso? Ah, ¿te refieres por Breaking Bad y tal? Sí. Pues que no paramos de crear ideas y las ideas las intentamos centrar en un proyecto o en otro. Digamos que Breaking Bad es algo un poco más abierto, es una cosa de puta madre, es un sello, un net label, está por internet solamente y tenemos muchos estilos de música diferentes dentro del sello. Entonces después, por ejemplo, con Below Music tenemos algo más conceptuado, más centrado en cuanto a músico, más deep, más... es más centrado el sonido, vaya. Y con ellos sí sacamos por iTunes y por las demás páginas y tal. Como crew de música llevamos como 5 años funcionando. ¿De verdad? Ya. ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo para formar un colectivo, un sello y tal? En España las cosas se hacen bien pero lento. Bien pero lento. Y nada, vamos descubriendo nuestra naturaleza en realidad y lo que nos va pidiendo el cuerpo. Y nosotros hacemos fiestas y las fiestas no traemos mucho público y tal, ¿no? Entonces siempre estamos buscando algo que nos dé vidilla, que nos anime, ¿no? En cuanto a la escena musical, tú has dicho que cuando hacéis fiestas, cuando montáis fiestas, no van mucho público. Es una cosa debido a la escena musical en general. Por ejemplo, las cadenas de Máxima FM o otras cadenas que pues pinchan música que a mí me trae fresco. No es nada underground, no es nada underground, es algo mainstream ahí sin sentido. Es algo que te lo venden porque la peña paga dinero para que pongan sus temas y tú te los comes o te los comes. O sea, te los tienes que comer porque sí. Entonces nosotros vamos buscando algo que... No queremos lo que nos ponen por delante, nosotros queremos algo que nos gusta y por eso buscamos, entonces ofrecemos algo diferente que es la historia. Y claro, ese es el resultado de que no haya mucha peña que venga a las fiestas. Lo que pasa es que sí es verdad que después es algo que queda como muy bonito, ¿no? Queda algo como cultural. Coño, esta gente están haciendo algo por la música, vamos a avanzar, ¿no? No nos vamos a quedar... En España estamos, pues no sé, 20, 30 años por detrás que algunos países. ¿De verdad tú crees eso? Sí. Por eso, por la cosa comercial y tal. Sí, porque la peña no tiene cultura. Por ejemplo, aquí una persona nace aquí y sus padres pues seguramente hayan escuchado pues reggae, han escuchado twistep, o han escuchado algún tipo de música electrónica. Allí no, o sea, allí solamente hay no quiero ser nazi, ¿no? Pero allí normalmente hay un prototipo y el prototipo es muy raro que varíe. Entonces es muy raro que tus padres hayan escuchado reggae. Entonces no tienes esa cultura reggae, como puede tener aquí un chico de 7 años, 8 años que está flipando con un Soul System. ¿Qué estás produciendo ahora? ¿Que estás todavía produciendo bass? Porque yo he descubierto que produces como cosas de dub y reggae también, ¿no? Ajá. A través de Giralda Sound. O sea, correcto. Pues sí, yo tengo un estudio de grabación, ¿vale? Yo soy ingeniero de sonido y entonces pues tengo la facilidad de tener el estudio en casa, trabajar en el estudio. Y cuando no tengo que grabar o algo, pues puedo estar allí haciendo música. Entonces todo el día con la música. Ya sea Below Radio, Breaking Bass, lo que sea. Entonces ahora el proyecto que nosotros tenemos de hacer música es también hacer música por hacerla, porque nos gusta, ¿no? Y el proyecto más grande es con Energy Man
Y la verdad es que tenemos temas ahí como, no sé, yo creo que te lo dije, como unos 35 temas o 40 temas que no han sonado. Por suerte han sonado hoy en Radar Radio. Big up para ti. y tal, o sea, yo siempre tengo una cosa muy clara, tío. Hay gente que me dice que soy idiota por hacerlo, pero yo tengo claro que yo no me muevo de los 140. O sea, 140, 138, pero el concepto de 140 siempre, no sé por qué, llegó, yo hacía rap, escuché el rollo grime, el rollo dubstep de aquí de Inglaterra y ahí me quedé, 140. Y siempre hacemos grime, dubstep, hacemos algo de como Future Jungle a 140 también, poniéndole breaks y amen breaks y este rollo de breaks. Y el dub también que hacemos, 140, como siempre. Y para ponernos al corriente en tanto a la música española del underground, ¿quién deberíamos escuchar? A salvo de Breaking Bass. Pues hombre, BSN Pose, por supuesto. Mi hermano Pedrito La Droga, coño, ahí está siempre dando la cara. El Hussein ahí en Barcelona también, del tirón. Claro, tío, bueno, el Mancha también está haciendo música, el Mancha es de Breaking Bass. Bueno, Eric Urano, por supuesto, claro. Mi hermano ese Curro. Esta peña que he dicho no te va a disgustar, vaya. ¿Y el grupo y el colectivo de ese tipo de música de bass y tal está creciendo, crees? ¿O todavía? Sí, la verdad que sí es cierto que desde hace unos años para acá, hace unos años éramos nosotros como los únicos que nos salimos un poquito de la línea general del drum and bass ese y del break. Y ahora sí parece que están saliendo más colectivos que están apostando por una música más de calidad. Sí, como son la peña de Industrias 94, que están ahí haciendo cosas muy, muy, muy guapas, vaya. ¿Y no ha surgido alguien de la escena grime en España? ¿No hay nadie un MC o alguien que tú conoces? Sí, bueno, ahí estamos haciendo un pequeño proyecto ahora con ese Curro. Es un MC que lleva pues como 20 años cantando. Y ahora se está interesando muchísimo por el grime. Eric Urano igual. Eric Urano también está ahí deseándole. Hemos mandado yo no sé cuántos beats a Eric y está ahí dándole tela de duro. Y también Pedro La Droga. Pedro La Droga ha hecho ahí algún pinito con algo de grime. Pero no mucho más. Es muy difícil allí. Allí la peña... No sé cómo explicarlo para que se pueda entender, pero allí la peña escucha el grime y dice, es doble tiempo, pero el grime tiene algo especial, no es doble tiempo, porque el trap, por ejemplo, puedes cantar también a doble tiempo, pero tiene ese vibe, tiene esa esencia que si escuchas a un cantante trapero sobre un beat de grime vas a saber que es trapero, que canta trap. No es grime, no es en sí de grime. Finalmente, ¿qué esperamos de ti, de Below Music y Breaking Bass? ¿Qué va a pasar este año? ¿Hay más? Tenemos, sí. Esto solo ha empezado y tenemos que seguir con la movida y porque la cosa va bastante guay, ¿sabes? Está teniendo bastante repercusión en los medios, que es algo bastante bonito. Y esperemos que siga como mínimo como va ahora mismo. Que siga por lo menos como está ahora mismo. Y si podemos llegar un poco más lejos y podemos volver a venir a Radar Radio y... Hombre, bienvenido, ¿eh? Sí. Bienvenido. Muchísimas gracias, por cierto, de nuevo. Yo ya te digo, no quiero ser rico con ello, pero conseguir seguir saliendo en las páginas web y en las revistas y tal, y que se siga interesando y crear, pues eso, un medio para que la peña tenga algo de cultura, pueda mirar algo de cultura y ya te digo, ayudarnos un poco más entre todos a hacer esa pequeña industria, no sé cómo llamarlo, para empujar un poquito más